Muy bien, bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, pues el objetivo de esta rueda de prensa o de esta intervención es fundamentalmente poder trasladar lo que ha sido nuestra percepción, la percepción de Izquierda Unida en el marco del encuentro con el ciudadano Felipe de Borbón. Como sabéis, se trata ya del quinto encuentro a lo largo de un año y este encuentro tiene singularidades que le diferencian de los anteriores. En este caso, yo creo que es bastante fácil entender por qué es distinto. En primer lugar, nosotros hemos encontrado al ciudadano Felipe de Borbón tranquilo. Hemos encontrado tranquilo y mi percepción subjetiva es que realmente es consciente de que va a haber investidura, de que realmente está convencido de que se ha acabado este periodo en el que hemos estado yendo y viniendo buscando un gobierno en este país y que finalmente habrá investidura. Yo creo que esto es compartido con el resto de la ciudadanía. Yo creo que todos los españoles y las españolas somos conscientes de que nos acercamos al final de un proceso largo, de prácticamente un año, fundamentalmente por una razón, porque el Partido Socialista va a apoyar con sus votos al Partido Popular. Esa es la reflexión de fondo que queda en el encuentro de esta tarde y que queda realmente de hace ya unos cuantos días. Si Mariano Rajoy es presidente a final de esta semana, es exclusivamente porque el Partido Socialista ha cambiado de opinión, ha cometido un fraude con respecto a lo que ha sido la campaña electoral de las dos últimas ocasiones, ha traicionado a sus votantes, ha traicionado lo que ha dicho una y otra vez a lo largo de estas campañas electorales y tiempo anterior y, finalmente, esta semana pues tendremos a un nuevo presidente del Gobierno que no es nuevo, que es el mismo que hemos tenido hasta ahora y que es el mismo que es el responsable de la corrupción estructural en nuestro país, de la Gürtel, del caso Bárcenas, pero también de los recortes públicos, en los servicios públicos, la sanidad, la educación y en tantas otras cosas que la ciudadanía conoce y, por lo tanto, creo que no hace falta abundar demasiado. Yo creo que lo que sobrevuela encima de estas circunstancias es claramente el hecho de que se ha producido una traición histórica a la gente de nuestro país, una traición histórica a la gente que se siente de izquierdas, una traición histórica a la gente que se levanta a las 5, a las 6 de la mañana para trabajar o buscar trabajo, una traición histórica que significa darle sencillamente el gobierno de este país al partido político que más ha recortado en sanidad, en educación, en pensiones, en servicios públicos en general y que es responsable, como insistía antes, de la corrupción. Yo creo que no hay otro calificativo que el de traición histórica, fundamentalmente porque es mucha la gente que esperaba un resultado diferente de estos procesos de negociación. Nosotros hemos hecho desde Izquierda Unida y Unidos Podemos un proceso largo durante un año de intentar gobiernos alternativos, de intentar un gobierno alternativo pivotando sobre los valores y principios de la izquierda y, finalmente, somos conscientes de que no lo hemos conseguido porque había una parte en el Partido Socialista que prefería que gobierne Mariano Rajoy a que la izquierda tenga influencia en nuestro país. Y eso lo hemos aprendido de una forma muy clara. Somos conscientes de que esta traición histórica tiene beneficiarios. Somos conscientes que el día de la investidura del señor Mariano Rajoy va a haber millones de personas frustradas por el hecho de que no hay un gobierno alternativo, pero también va a haber gente que va a estar descorchando el champán porque son ellos, la minoría social que se ha beneficiado de las políticas económicas del Partido Popular, que van a verse consolidadas con el gobierno de Mariano Rajoy, esta vez con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Por eso creo que esta traición histórica va a tener repercusiones en el futuro. Creo que no se trata solo de un acuerdo de investidura. Creo que lo vimos, además, la semana pasada. No se trata de un gobierno de investidura del Partido Socialista en el que se abstiene y deja gobernar al Partido Popular, sino que estamos ante algo más, aunque no haya sido explicitado todavía. Estamos ante acuerdos programáticos esenciales para que todo continúe estando como ha estado hasta ahora, para que nada cambie realmente. El Partido Socialista tuvo la oportunidad la semana pasada de cambiar la ley electoral, de cumplir con su programa electoral, que era la modificación de la ley electoral en determinados puntos que pudo haberlos hecho la semana pasada. El Partido Socialista podía haber cumplido su programa electoral la semana pasada modificando la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No hizo ninguna de las dos cosas. Creo que ello pone de manifiesto que el acuerdo
y el nuevo ciclo que inicia el Partido Socialista con la gestora al frente es un acuerdo que no se va a limitar única y exclusivamente a la abstención de Mariano Rajoy, sino a ciertos compromisos de gobernabilidad que le permitirán ganar tiempo a la estrategia iniciada por Felipe González y Susana Díaz. La buena noticia de todo esto es, sin embargo, que las máscaras han caído, que ya no vale por más tiempo la farsa, que ya sabemos realmente quién gobierna en el Partido Socialista. No son, desgraciadamente, sus votantes, no son, desgraciadamente, sus militantes. Es una oligarquía que ha estado escondida desde diciembre hasta prácticamente septiembre y que ha salido única y exclusivamente para acabar y descabezar a la dirección del Partido Socialista, que quería explorar un gobierno alternativo. Nos queda claro, por lo tanto, que Felipe González y Susana Díaz apoyan los intereses de las grandes empresas y de aquellos sujetos económicos y políticos que se han beneficiado a lo largo de esta crisis. Una vez las máscaras han caído, una vez todos tenemos claro la realidad, no solo los que estamos en el Parlamento, sino yo creo que toda la ciudadanía que ha visto en vivo y en directo lo que sucedía en el marco del Partido Socialista, que ha visto en vivo y en directo cómo se le daba el poder al Gobierno de Mariano Rajoy con todo lo que eso significa, e insisto, no quiero abundar más en datos porque lo conocemos todos, lo que significa a efecto de la clase trabajadora que gobierne el Partido Popular. Lo que sí tenemos claro es que desde Unidos Podemos, desde Izquierda Unida, Podemos y las confluencias, vamos a actuar con una oposición coherente con nuestro programa electoral, coherente con nuestros votantes, coherente con nuestra base social, para, desde luego, seguir defendiendo un modelo social distinto al de los recortes del Partido Popular, un modelo de justicia, un modelo de derechos civiles y, desde luego, para ir construyendo una alternativa que nos permita gobernar lo antes posible en venideras elecciones, cuando sean oportunas que se tengan. Pero, desde luego, somos conscientes de que la oposición somos nosotros. La oposición somos Unidos Podemos y Unidas Podemos, fundamentalmente porque el Partido Socialista ha preferido ser guardia pretoriana del Partido Popular, diputados y diputadas subalternos del señor Mariano Rajoy, del jefe de la Gürtel, antes que construir un gobierno alternativo. Este año de negociaciones parece que da a su fin con una investidura, pero con un resultado fatídico para la clase trabajadora de este país, que es que el responsable político de la trama que nos ha traído a los mayores recortes económicos y sociales seguirá siendo presidente de nuestro país, con el apoyo de una oligarquía del Partido Socialista que ha cometido un fraude electoral bastante evidente, incumpliendo no solo su programa electoral en el Parlamento, sino, sobre todo, las promesas y el discurso que llevó en las campañas electorales. Dicho de otra forma, ha convertido en papel mojado todo lo que significaba el ideario del Partido Socialista para dárselo incondicionalmente al Partido Popular. Este ha sido el marco de la conversación. Este ha sido lo que yo le he expuesto al ciudadano Felipe de Borbón y, insisto, subrayo, creo que el ciudadano Felipe de Borbón estaba convencido, como el resto de los ciudadanos de este país, de que vamos a tener investidura, de que será en los próximos días y que iniciamos un ciclo distinto, dentro de los mismos problemas para la mayoría social, pero un ciclo distinto en el que el Partido Socialista se convierte en subalterno del Partido Popular como resultado de una decisión de una minoría de su organización. ¿Y cualquier pregunta? Sí, señor Garzón, yo quería una pregunta sobre esta reunión con el jefe del Estado. Si en algún momento han hablado ustedes de la fecha del debate de investidura, si ve que el rey está preocupado porque se acabe este tiempo cuanto antes. Y, por otro lado, sobre estas duras críticas que hacen ustedes al Partido Socialista, que entrega ahora el Gobierno al Gobierno de la Gürtel y esto que dicen ustedes, me gustaría que respondiera a esas críticas que le hacen a ustedes desde el Partido Socialista, no solo desde el sector que manda ahora la gestora, sino desde el Partido Socialista, de que para que no hubiera un Gobierno de la Gürtel, igual en marzo entonces no eran Unidos Podemos, sino Podemos, simplemente con que se hubiera abstenido podría haber un Gobierno distinto al de Mariano Rajoy. Gracias. Sí, sobre la primera cuestión, he leído esta mañana la prensa y he visto algunas de las interpretaciones de otras personas que se han reunido también con el ciudadano Felipe de Borbón. Yo no comparto sus interpretaciones, al menos en lo que ha sido nuestra conversación, siempre cordial. No he sacado de ello ninguna fecha, no he sacado en absoluto, simplemente me ha manifestado que él estará el domingo por la mañana en España
Y yo creo que ese es un dato, digamos, que podemos encajar de diferentes maneras en el puzzle. Al final la decisión le corresponde a la presidenta del Congreso y yo creo que hasta mañana por la tarde, cuando el ciudadano Felipe de Borbón le traslade a la presidenta del Congreso el resultado de sus consultas, creo que no vamos a saber nada. Todo lo demás, desde luego, es el ámbito de la rumorología, pero en la conversación, de verdad, sinceramente, no he obtenido ningún tipo de información adicional, salvo esta que ya, de todas formas, conocíamos nosotros. Sobre la segunda cuestión, un eje central de lo que está sucediendo es entender que España necesita un gobierno, pero no un mal gobierno. Esto es algo que parece que Susana Díaz y Felipe González no han entendido. Se han quedado solo en que España necesita un gobierno y han votado a Rajoy. Pero según esa interpretación podrían haber votado también al Capone, porque con tener un gobierno cualquier cosa iba a valerles. Lo cierto es que a nosotros, sin embargo, nos interesa tener un gobierno, pero que sea un buen gobierno. Esa es la razón por la que nosotros no votamos, desde Izquierda Unida, en la primera legislatura, el pacto de investidura que presentó Pedro Sánchez con Ciudadanos. Creo, honestamente, de que el Partido Socialista entendió que esa vía era una vía agotada, y por eso en la segunda legislatura empezaba a explorar una vía diferente, una vía sin vetos al resto de partidos, una vía que explorara la posibilidad de hablar con partidos nacionalistas, una vía que explorara la posibilidad, en definitiva, de no contar con el Partido Popular y Ciudadanos porque, entre otras cosas, no hacía falta contar con ellos. El hecho de que la primera legislatura saliera de esa forma creo que tiene que ver también con Susana Díaz y el trabajo que hizo previo en el Comité Federal para estrechar el margen de actuación de Pedro Sánchez. Susana Díaz no ha querido descabezar a Pedro Sánchez desde el verano hacia acá. Lo ha querido hacer desde hace mucho antes. En realidad, Susana Díaz decía ya en diciembre a Pedro Sánchez que no tenía que ir a elecciones, que no tenía que dejar gobernar al PP y que no podía gobernar con nosotros. Realmente Susana Díaz le estaba invitando a la implosión a Pedro Sánchez porque era imposible no tomar alguna de las tres medidas. Creo que eso, si lo recordamos en nuestra memoria, nos tiene que ayudar a entender por qué Pedro Sánchez se lanzó a un camino que no podía prosperar, que era el del pacto con Ciudadanos. Nosotros fuimos coherentes, no íbamos a apoyar un pacto que en lo económico era lo mismo que el Partido Popular. Creo que esto Pedro Sánchez y su equipo lo entendió, aunque no lo compartiera, y lo intentó corregir para la segunda ocasión en la que nos manifestó que quería intentarlo de verdad en unos códigos diferentes, insisto, contando con más partidos. Y ahí fue donde se detonó el resultado final. Por lo tanto, naturalmente, en el ámbito de la propaganda, Susana Díaz y Felipe González querrán justificar su acto de muchas y diferentes maneras. Pero lo cierto es que los números permitían un gobierno diferente al que vamos a ver y distinto a cualquiera que contara con los apoyos del Partido Popular y Ciudadanos. Un ejemplo son las votaciones parlamentarias. Se derogó la LOMCE en el momento en el que Pedro Sánchez todavía estaba intentando un gobierno, o intentando o explorando, bien no sabemos exactamente la fórmula, pero desde luego los números permitían la derogación de la LOMCE y otra serie de reformas que no contaban ni con el PP ni con Ciudadanos. Desde que la gestora está en el mando del Partido Socialista, hemos visto cómo el Partido Socialista ha incumplido su programa electoral, como decía antes, en términos de las votaciones de la reforma electoral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Yo creo que queda claro que quien gobierna ahora en el Partido Socialista le da absolutamente igual su programa electoral y, naturalmente, nosotros, que no nos da igual el nuestro, vamos a defenderlo desde la oposición. Cuando usted dice que cree que detrás del acuerdo PP-PSOE no hay solo un acuerdo de investidura, sino que va más allá, que hay compromisos de gobierno, ¿qué está expresando? ¿Una intuición o tiene algún dato? Es primero, la experiencia de la semana pasada, yo creo que es muy representativa. Y segundo, yo creo que un uso correcto y adecuado del raciocinio, que nos lleva a pensar que la estrategia iniciada por Felipe González y Susana Díaz es arriesgada, tiene costes y necesita tiempo. Si el Partido Socialista necesita tiempo, no puede boicotear sistemáticamente al Partido Popular, porque iríamos a las terceras elecciones. Es un uso bastante elemental de la lógica que nos invita a pensar en la segunda frase que dijo el señor Fernández, presidente actual de la gestora, al hablar de una oposición constructiva. Yo creo que en ese apellido de la oposición constructiva entra el apoyo a muchas reformas del Partido Popular, que son reformas, digamos, consensuadas entre el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Ojalá me equivoque,
Pero si me equivoco, significa que el Partido Socialista boicoteará al Partido Popular y tendremos unas terceras elecciones muy temprano. Y creo que nadie inicia un golpe oligárquico en el Partido Socialista para encontrarse al final con las terceras elecciones a la vuelta de la esquina. Especialmente agresiva o poco constructiva en el sentido que estaba explicando ahora. Bueno, yo no le he notado preocupado, también es normal en la medida en la que tiene que respetar la legitimidad de nuestra fuerza política y de nuestra propia estrategia, pero sí que le he trasladado nítidamente cuál es nuestra estrategia política de oposición a lo que es el Gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y al mismo tiempo mi visión de lo que creo que puede ser un ciclo de movilizaciones sociales en alza, porque al final las condiciones materiales de la vida de la gente siguen siendo malas o muy malas y están empeorando, el acceso a la sanidad, la educación u otras cuestiones vinculadas al día a día. Vienen recortes de Bruselas que el propio ministro de Guindos ha avanzado y que van a ser posibles porque el Partido Socialista le ha dado el Gobierno. Viene probablemente un ciclo de movilizaciones que no están dirigidas por nosotros, son movilizaciones que manifiestan la frustración de la gente, son naturales en cualquier proceso y que nosotros, en vez de estar dentro de estas cuatro paredes exclusivamente, vamos a estar con un pie puesto naturalmente en esas concentraciones, apoyando la movilización social y apoyando a quienes en el conjunto de la sociedad apoyan un proyecto político como el nuestro. Eso se lo he manifestado tal cual. Naturalmente no me imagino que él me pudiera decir estoy en desacuerdo, son parte de los protocolos. Tampoco confío en que esté de acuerdo con mi estrategia, pero desde luego ha mantenido su opinión personal al margen de esta descripción. Señor García, yo quería preguntarle, dice usted que le ha transmitido al rey que viene un ciclo de movilizaciones que no están dirigidas por ustedes, pero bueno, que van a estar apoyando. Yo le quería preguntar cómo sabe usted que viene un ciclo de movilizaciones, qué elementos utiliza para saber eso. Y, en segundo lugar, si usted o alguien del grupo parlamentario al que pertenece va a estar presente en esta manifestación que se ha convocado para la segunda votación de Mariano Rajoy. Gracias. Si uno accede a las estadísticas del Ministerio del Interior, hay unas estadísticas de difícil accesibilidad, la verdad, pero están ahí, sobre el número de manifestaciones en nuestro país aproximadamente desde los años 90. Uno puede hacer un análisis y una correlación con, por ejemplo, la tasa de desempleo y comprobar que hay una correlación muy fuerte. Eso quiere decir que cuando las condiciones materiales de la vida de la gente empeoran, suben la movilización social. Y lo que yo digo es que con los recortes que vienen del Partido Popular es natural, históricamente demostrado, que crezcan las movilizaciones sociales. Hubo hace poco, una movilización ciudadana en torno a la sanidad, en defensa de la sanidad pública en Granada, que tenía un objetivo muy claro, era defender la sanidad pública. Fue multitudinaria, no fue organizada por ningún partido y, sin embargo, todos los partidos de la izquierda alternativa estuvimos ahí. Creo que esto lo vamos a ver a menudo porque, insisto, son 5.000 millones de euros como mínimo los que ha anunciado ya el Gobierno de Mariano Rajoy que se van a aplicar en los presupuestos y en las medidas políticas siguientes. Creo que eso es un escenario que nos devuelve al año 2012-2013, que era cuando los recortes fueron de esa magnitud, en tanto que agresivos. Y en esa otra manifestación de la investidura no conozco los detalles, tendré que informarme y la gente de Izquierda Unida está en la participación y también está enterada de todo aquello, pero yo en el año 2012 ya en un rodeo al Congreso participé fuera del Congreso en aquella manifestación, demostrando que las manifestaciones, que son un ejercicio democrático de pleno derecho, son herramientas igualmente válidas que la presencia de las instituciones. Así que, si esa manifestación tiene como objetivo denunciar que el Partido Socialista ha cometido una traición histórica y que va a gobernar el partido político más corrupto de la Unión Europea, naturalmente, siempre que no impida mi ejercicio parlamentario, pues yo voy a estar en esa manifestación y espero que esté el mayor número de diputados posible. Señor Garzón, aquí. El Partido Popular se ha ofrecido hoy a negociar algunas
de sus leyes, a negociar cambios en sus leyes en esta nueva legislatura que va a comenzar. A mí me gustaría preguntarle si Unidos Podemos va a rechazar cualquier negociación con el Partido Popular por sistema o si se pueden ustedes abrir también a estas conversaciones, a intentar arrancar reformas al Gobierno. Gracias. Bueno, como sabéis, yo tengo un talante negociador y negocio con todo el mundo. Lo que ocurre es que hay que ser consciente de la correlación de fuerzas. El Partido Popular no nos necesita. El Partido Popular ya ha encontrado su guardia pretoriana, Ciudadanos y Partido Socialista. Con eso es suficiente. Y eso es lo que ha manifestado el señor Mariano Rajoy y es lo que ha manifestado tanto Albert Rivera como el presidente de la gestora del Partido Socialista, que se pueden encontrar en ese espacio. Lo cierto es que nosotros somos partidarios de hablar con todo el mundo, pero también es verdad que la experiencia, como decía anteriormente, nos nutre de una capacidad de expectativa determinada. La semana pasada presentamos 30 enmiendas a la Ley de Estabilidad. 30 enmiendas. El Partido Popular nos aceptó 0. Ciudadanos nos aceptó 0. Y el Partido Socialista nos aceptó 0. Eso significa que dos no hablan si uno no quiere. Y nosotros, si es para hablar de mejoras en las leyes, estaremos dispuestos, pero intuimos que el Partido Popular no va a querer hablar, como nos ha demostrado, de mejoras en el sentido que nosotros manifestamos. Creo que el Partido Popular tiene muy claro que quiere seguir manteniendo el eje de los recortes, de la austeridad y de lo impuesto por Europa, y en eso solo coincide con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Así que nosotros siempre estaremos dispuestos a hablar, pero intuyo muy difícil que nos pongamos de acuerdo, fundamentalmente porque el Partido Popular no nos necesita para consolidar su estrategia y, además, somos partidos antagónicos. ¿Y con el PSOE renuncian también a conversar, a negociar dentro de esa oposición constructiva, habida cuenta de que el Gobierno va a estar en minoría? Nosotros seguimos diciendo que los números dan para aprobar determinadas leyes y, por lo tanto, vamos a explotar esa posibilidad al 100%. Vamos a hablar en cada ley con el Partido Socialista y con el resto de partidos que no son Partido Popular y Ciudadanos para aprobar leyes en beneficio de la mayoría social. El problema es que los dos intentos que hicimos la semana pasada se frustraron y podrían haber sido una oportunidad excelente para demostrar que el Gobierno es una cosa y el Parlamento es otra. Pero el Partido Socialista optó, de momento, por mantenerse cohesionado con el Partido Popular. Si esa opción cambia, nosotros estaremos encantados, porque estaríamos encantados de cambiar las leyes en beneficio de la mayoría social, incluso con el voto en contra del partido que da soporte al Gobierno. Esto es un deseo. Lo que ocurre es que se convierta en realidad no depende de nosotros, depende del Partido Socialista y, de momento, no ha dado ánimos a que esto sea realidad. Hola, buenas tardes. Gaspar Llamazares ha anunciado en Twitter que la abstención del Partido Socialista puede tener repercusiones en Asturias, al apoyo del Gobierno de Javier Fernández. Quería saber si eso depende de una decisión de la Dirección Federal o de algún tipo de órgano federal y, en cualquier caso, cuál es un poco cómo se decidirá o qué tendría que pasar para que ese apoyo se retire. Gracias. Bueno, nosotros tenemos una estrategia federal muy clara y es no dejar pasar al Partido Popular y, dentro de ese ámbito, las comunidades autónomas o las federaciones de nuestra organización, Izquierda Unida, son las que tienen capacidad de decidir dentro de ese margen cuáles son las determinadas posibilidades. Como sabéis, son muchas. Lo que está claro es que la actitud de aquellos varones socialistas que han apoyado gobernar al Partido Popular y al mismo tiempo tienen gobiernos o cogobiernos con otras fuerzas políticas como es Izquierda Unida o Podemos, es una realidad absolutamente contradictoria. Es absolutamente contradictoria porque las leyes que se aprueban en el Congreso afectan a las comunidades autónomas, incluida la regla de gasto, incluida la ley de estabilidad, incluida la ley de financiación local. En definitiva, muchas cosas que va a poder aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy afectan a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la contradicción la tiene el Partido Socialista. En ese sentido, habrá que ir evaluando, sin prisa, sin pausa, cuál es el grado de cumplimiento de los acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos en algunos lugares con el Partido Socialista que no son acuerdos en el vacío, son acuerdos sobre el programa. Si el programa no se cumple, tiene que ser evaluado. Si el programa se cumple, pues naturalmente las cosas irán mucho mejor. Sí, señor Garzón, pero Unidos Podemos va a ser más exigente con estos presidentes autonómicos, habida cuenta de que, según algunos en Unidos Podemos, ya no tienen la credibilidad que tenían, o no hay ningún motivo para pensar eso, será en función de exclusivamente los puntos de los acuerdos. Gracias. Yo creo que
que vamos a ser igualmente exigentes, porque hemos sido siempre muy exigentes. Lo que ocurre es que el grado de exigencia es distinto en la medida en la que las contradicciones son mucho más elevadas. No es lo mismo cumplir un programa cuando no tienes recortes que tener que cumplir un programa cuando los recortes te los impone el Gobierno de Mariano Rajoy apoyado por el Partido Popular. Y eso nos lleva a situaciones mucho más dramáticas. Lo que no nos va a poder pedir el Partido Socialista en los determinados sitios es aplicar recortes que hayan aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy con el Partido Socialista. Pero en abstracto la exigencia es la misma, porque nosotros siempre nos hemos mantenido absolutamente exigentes. Y allí donde hemos cumplido con nuestro grado de exigencia, al final el Partido Socialista, cuando tiene dudas, elige la derecha. Eso nos pasó en Andalucía. Exigimos el cumplimiento de nuestro programa y Susana Díaz nos expulsó del Gobierno y acabó, después de unas elecciones, pactando con Ciudadanos. Ese es el ejemplo del Partido Socialista. Cuando se exige el cumplimiento de lo que pone en el papel, al final acaba eligiendo la derecha. Pero eso está por ver. Todavía es demasiado precipitado porque hay que hacer la evaluación de los acuerdos. ¿Y a usted le parece bien que esta decisión de romper o no con el PSOE los pactos autonómicos quede en manos de la militancia? Yo, por base, soy absolutamente partidario de la radicalidad democrática. Creo que la militancia es la que tiene la palabra. Soy, como veréis también en este caso, contrario a la posición ideológica de Felipe González y Susana Díaz, pero en otro contexto distinto. Yo soy partidario de que la decisión la tome la militancia radicalmente. De hecho, en Izquierda Unida así ha sido desde que hemos llegado a la coordinación. Por primera vez se eligió a la dirección directamente por la militancia, los órganos de dirección. La línea siempre ha sido la misma. Así que, ante cualquier decisión de esta magnitud, tiene que ser la militancia la que tome la palabra. Pero insisto en que considero muy precipitado trabajar este tema. Creo que tiene que quedar claro que en nuestro espacio político de Unidos Podemos somos el antagonista del Partido Popular y que por ninguna razón se va a dejar gobernar al Partido Popular. No lo hemos hecho en el Congreso y creo que no tiene ningún sentido dejar de hacerlo en cualquier otro espacio. Pues muy bien, muchísimas gracias.